Buenas tardes, mi nombre es Erika Domínguez, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre la defensa de los derechos. La defensa de los derechos, en el derecho primario, cada persona se hacía justicia por sí misma sin la intervención de una autoridad pública. Posteriormente se le pidió a un tercero que dirimiera el problema como árbitro o como juez, aceptando su decisión como obligatoria. Esta práctica se fue adaptando por efecto de costumbre. También tenemos la organización judicial. El procedimiento civil romano se divide en dos fases ante funcionarios diferentes. El jus, que es se desarrolla ante un magistrado, y el judicium, que se desarrolla ante un juez. Los procedimientos de las acciones legales se desarrollan en dos fases. Una ante el magistrado, donde las partes con rigurosas formalidades en los gestos y las palabras establecidas por la ley exponían sus pretensiones y preparaban el negocio, no pudiendo el magistrado variar nada. Luego el juez dirime las diferencias y emite una sentencia. También tenemos el procedimiento formulario u ordinario. Este se origina debido a que los peregrinos no tenían acceso a las leyes acciones. El pretor fue desarrollando un tipo de proceso que seguía el esquema del arbitraje, obligando a las acciones de ley con sus dos etapas, aplicando el uso de las palabras adaptadas, lo que llamaban conceptas verbas, en lugar de palabras determinadas, lo que en esa oportunidad se llamaba como certa verba. También tenemos la fase iure. En la etapa iure, que se desarrolla ante el magistrado, como ya lo dijimos, el demandante plantea su petición de acción sobre la base de una fórmula que proponía el demandante, declaraba su aceptación o reclamaba algún cambio. El magistrado llevaba su aceptación o reclamaba algún cambio al magistrado, llevaba a las partes a un acuerdo en la redacción de la fórmula y en la elección del juez. El litis contentatio, con esta era concretada en una propuesta y aceptación del demandante y del demandado de someterse a juicio en los términos en que se haya redactada la fórmula. Quedaban determinados en forma precisa los desarrollos subjetivos deducidos en juicio. El in judicium, el juez recibe públicamente las pruebas y alegatos de las partes y formula su sentencia o pide al magistrado que lo libere a nombre de otro juez. Y la ejecución de la sentencia, para la ejecución de la sentencia, el ganador debe introducir una nueva acción, la actium judicati. La manus injectio se sigue aplicando y poco a poco es sustituida por la bonarium benedicto. Tenemos el estudio de la fórmula. La fórmula es un escrito donde el magistrado designa al juez, explica las pretensiones del demandante y los medios de defensa del demandado y da facultad para absolver o condenar según lo probado en el juicio. La fórmula comprende partes principales que deben encontrarse en todas las fórmulas, so pena de ser incompletas, y las partes accesorias no necesarias, y sin ellas la fórmula sigue siendo completa. Tenemos las partes principales, que son el nombramiento del juez, la demonstratio o hechos, el intentio, adjudicatio o condenatio, y las partes accesorias que tenemos el acceptio, la replicatio, la prescripción y la negación de la fórmula. Dentro de las clases de iudicia tenemos la judicatio legitimum, que era aquel que reunía tres condiciones. Número uno, que tuviera lugar en Roma o en una distancia no mayor de 1 milla entre ciudadanos romanos y ante un juez único. La judicio imperio continens, la instancia tenía por base el imperium del magistrado. Faltaba una de las condiciones de la judicium legitimum.
los recursos que contra la sentencia no existían recursos normales, sino medios extraordinarios para dejar sin efecto la sentencia. En el Bajo Imperio ya existía un recurso de apelación ante los magistrados que había dado la fórmula y su decisión se recurría ante un magistrado superior y así sucesivamente hasta llegar al emperador. Y por último tenemos el procedimiento extraordinario. Este se caracteriza, al igual que el conictio, por la ausencia de bipartición del juicio. No interviene un juez privado, sino un juez designado por el emperador. Y por último, el proceso. En el proceso tenemos la citación, ya que fue responsabilidad del actor, sino de una orden decretada por el tribunal, que en caso de no pretensión iniciaba el juicio en ausencia por rebeldía del demandado. El proceso propiamente dicho tiene también la sentencia, que es cuando el juez dicta sentencia en presencia de las partes una vez terminado el litigio, y la apelación nace en el uso de la actividad jurisdiccional del emperador. La apelación se puede hacer ante un magistrado superior al sentenciador. Esto ha sido toda mi exposición y espero que sea de su agrado. Mil gracias.